Qué amables son todos ustedes. You guys are so kind. Me siento honrado. I feel Yo honored. no merezco esto. I don't deserve this. Yo no merezco esto, pastor. Yo soy un simple siervo. I'm just a servant. Mis hijos My children, tienen amigos en la escuela they have friends in school. y uno de mis hijos se me acercó y me dijo, papá, And one of my children, he En came el to me and said, colegio, "Dad, at the school, todos mis compañeros all of my friends, dicen que su papá es doctor, they say that their dad is su a papá es doctor, abogado. their dad is a lawyer. ¿Qué le digo que es usted? What do I say that you are?" Le dije a mi hijo, dile que soy un hombre I told my son, tell him that I am a man que ama a Dios That loves con God. todo su corazón. with all of his heart. Llegó al colegio, So he went to school. le dijo a sus compañeros He told his classmates lo que yo le dije a mi hijo. what I told him to say. Sus compañeros dijeron, yo también que así quiero que sea mi papá. His classmates also said, I want my dad to be the same way. Nosotros no podemos hacer otra cosa. We can do no other thing. Eso le he enseñado a mis hijos, That's what I have done. I've taught my children, a mi my familia, family, a mi equipo de líderes, the team of leaders I work with. que no hay otra cosa más hermosa. There isn't anything better Amar a Dios than to love God con todo nuestro corazón. with all of our heart. Por eso le digo That's why I say, a Mario, que le te digo, Mario, soy un siervo. he tells me that he's a servant Con apellido, with inútil. that's a phrase in Spanish, in the Spanish Bible, that calls us unuseful. Or what was the word for unuseful? Quisiera que el día Servant. tuviera más horas para I no wish- acabarme, I wish I had more time sino desgastarme. to not just finish myself, but to completely Por la obra de spend Dios. myself for the kingdom of God. Tenemos nosotros como cristianos tiempo limitado. We as Christians, we have limited No time. podemos parar We cannot stop. de testificar We can't- lo que el alto Dios ha hecho con We nosotros. can't hinder the testimonies of what God has done with us. Quieren callar, They want to silence. pero nosotros no vamos a parar. They want to silence us, but we will not stop. Dice la palabra de Dios que The word of entre God says más los oprimían, That the more they were más oppressed, se the multiplicaban. more Amén. they were multiplied. Así que hermano, las pruebas que vengan no son nada. So whatever Vamos a trial comes trabajar, your way, nos vamos it's a nothing. multiplicar, We're gonna vamos work a hard. crecer We're gonna en el grow. nombre poderoso In de Jesús. Jesus' name. Y dice la iglesia And the primitiva que todos los días la iglesia crecía y el número de los discípulos se multiplicaba And the Lord- grandemente. Bendito The sea el nombre del disciples Señor. multiplied and the Lord added to the church. No vamos a parar hasta que nuestra ciudad, We will not stop until our city, cada colonia, every community, tenga una célula. Ya lo logramos. we have done it. Ahora vamos para tener en cada calle una célula. We have done it in Mazatlan, and now we're going to go for every street to have a Hasta small ahorita group. hemos logrado tener 362 células. Up until right now, we have 362 small groups, Bible studies. Y le decimos, Señor, ¿qué más? And we ask God, Lord, what more? Estamos multiplicando iglesias ahorita. So now we're multiplying churches. Y Dios nos ha bendecido de una manera poderosa. And God has blessed us in such a great way. Ponga a Dios de por medio. Place God En at sus the proyectos center. ponga a Dios At the primero. center of your projects, put God first. En su visión personal ponga a Dios In your primero. personal vision, place God first. Dios no le va a fallar. God's not going to fail you. Dios es fiel God is faithful. y Dios cumple sus And promesas. God is faithful to his promises. No podemos parar, se ha diluido el We evangelio. cannot stop. The gospel today has been diluted. Muchísimos líderes Many leaders están renunciando a las filas del Are evangelio. renouncing the army. Pero aquí está un of the remanente gospel. fiel. But there is still yet a remnant here.
Es un remanente que está determinado, A remnant that is determined que nos vamos a crecer that we are going to grow. y nos vamos a And we multiplicar are going to multiply bajo la unción del under Espíritu the Santo, anointing of the Holy en el Spirit. nombre poderoso de Jesús. In the name of Jesus. Quiero compartirles un mensaje, no I quiero wanna share quitarle with you a mucho de su message. tiempo. I don't want to take too much of your Sé que time. su tiempo es muy I importante. know that your time is precious. Ok, amén. Quise titular este mensaje Haciendo la voluntad de Dios. I want to title this message, Doing the Will of God. Haciendo la voluntad de Dios, Doing the will of God, que es nuestra which santificación. is our sanctification. Ahorita que cantaban la alabanza, los hermanos me gozaban Now that, tremendamente. our brethren were singing this previous song, I was Yo no vengo a rejoicing. dar, yo vengo a recibir. I don't come to give, I've come to Yo he receive. estado recibiendo los 3 días. I've been receiving all 3 days that I've been here. Me he gozado I've tremendamente en rejoiced este lugar. tremendously in this place. Aquí está la presencia de Dios, Pastor Ezequiel. The presence of God is here, Pastor Ezekiel. ¿Qué sintió cuando llegó a este What did lugar? you feel when you were here in this place? He said fire in Sintió his un body. fuego cuando iba entrando en todo su cuerpo. Fire Me in dijo, all of his hermano, body as algo he está entered. aquí. He Me said dijo. something is here. He said, Así como dijo Jacob, este lugar está horrible, dijo. just as Jacob said, this is a terrible Aquí place. está la In a good presencia de sense. Dios. The presence of God is in this place, Y aquí está el Espíritu de Dios. and the Spirit of God is here. En Hechos capítulo 10, In the versículo book of 55. Acts chapter 10, verse 55. No podían resistir la sabiduría de Esteban, porque estaba lleno del Espíritu Santo. Puesto los ojos al cielo, vio la gloria de Dios. Y hoy, hermanos, desde Hechos capítulo 3 hasta versículo 7, miramos que cuando eligieron los servidores de la obra de Dios, no buscaron otra cosa en ellos, no buscaron otra cosa. Buscó gente santa, gente consagrada, gente que amara a Dios. Escógeme hombres que sean llenos del Espíritu Santo. Paul was looking for people filled with the Holy Dios quiere Spirit. usar gente santa, God wants gente to use limpia, people that are gente holy, pura, que sirva a pure, Dios that would serve God desinteresadamente, con un corazón puro. without interest. Hombres, hermanos entre vosotros de buen testimonio, Brethren amongst us with out of good llenos del testimony, Espíritu Santo, filled with the Holy Spirit, con sabiduría, with wisdom, con una vida en santidad. with the life Oremos and al holiness. Señor. Let's Bendito pray. Padre Celestial. Father God, En esta tarde estamos delante de ti, de tu presencia, Señor. we're before your presence, oh Unge Jesus. tus labios imperfectos, Anoint Padre, my imperfect lips, pero que ama tu palabra. but that loves your word. Te amo con todo nuestro ser. I love you with all Te my pido, being. Señor, que tú hables a nuestro corazón, I hables ask a nuestra vida, That you Señor. speak to me, speak to our lives. Queremos recibir, Señor, tu presencia en nosotros. We want to receive your presence. Queremos in tu us. Espíritu Santo que emane de ti en este momento, Lord, that Señor. your Holy Spirit may Te flow in this pido, place. Señor, que tú bendigas desde el más pequeño That you bless even yet the smallest hasta el más grande. to the largest, Todos queremos salir the least to revestidos the del poder greatest. de We lo want to alto. be covered in your En presence. el nombre poderoso de In Jesús. Jesus' name. Y todos decimos, And everyone says, amén. Amen. Ocupen sus lugares en seated. el nombre del Señor Jesucristo. Hermanos, es un día conmemorativo el día de hoy. Today is a special day, Es un día de gozo. a day of joy, Es un día de regocijo. a day to rejoice, Es un día que tenemos que celebrar todos los a cristianos day este that día. every Christian, every child of God ought to celebrate. Porque nuestra fe está fundamentada en este día. Because our faith is founded on what we En un celebrate today. día que se celebra la resurrección de A nuestro day Señor in which we Jesucristo. celebrate the resurrection of Jesus. Porque ¿de qué nos sirviera a nosotros que tuviéramos un Dios muerto? What good is it for us to have a dead God? ¿Qué beneficios tendríamos? What do we have benefit of? Pero mi Dios es un Dios de dioses But God y es is a un rey de God reyes of gods, y es un King of señor de kings, señores. Lord of lords. Porque mi Dios superó a todos los reyes My y a todos God. los dioses. Conquered all.
Porque todos los dioses murieron All other y ahí deities están las are tumbas. dead. Their tombs are there. Pero mi Dios But my dijo, God no, dijo. said no. Fueron a buscar a Jesús en la They tumba went to go seek God. y dijeron, ¿dónde Jesus está in his el tomb. que ha muerto? Where is he? He that had Entre died. los muertos ya no está porque Él vive. Why do you seek the living among the Y dead? Él He is está not con here. nosotros. He is risen and he is here with Alabado us. sea el nombre de Blessed Jesús. be the name of Mi Jesus. Señor ha My resucitado. Lord is risen. El Dios que predicamos está aquí The y God está vivo y that lo we podemos preach sentir. is here Está and we con feel him. nosotros en He's este with lugar. us in this place. Les hablaba a los hermanos ahorita sobre el I bautismo. was speaking earlier to those that Sobre were el nuevo in our spiritual nacimiento. retreat about the new birth. Pero ¿qué de los hermanos What about the general church, the que ya brethren? estamos bautizados? Those of us that are already Los baptized. hermanos que se van a bautizar se santifican, Those that are going to Señor get los baptized, they purifica por sanctify el themselves. bautismo. They get purified pero los through que baptism. ya hemos sido bautizados But what about those of us that are already baptized y hemos cometido esos and we've errorcitos made some o mistakes pecaditos ocultos? or those hidden sins? ¿Cómo le puedo hacer, Pastor what Miguel, can I para do? otra vez entrar en comunión con Dios? What must I do to be in communion with God once again? Dice la palabra de Dios que el Señor antes The lo llevó a Bible tomar says la Santa Cena That God, that Jesus, as y le dijo he el Señor, tomar de este pan que Jesus es told mi his cuerpo disciples as he was giving the Holy Supper, y tomar to de take este this bread, vino which que is es my mi body, sangre. and take this wine, which is my blood. Haciendo esto en memoria, dijo, Doing para this. vuestra santificación y vuestra comunión. It is for your sanctification and Entonces communion. nosotros como cristianos también significa bautismo también. a So través. as children of God, this also Es symbolizes una baptism. comunión, así como el bautismo entramos en una comunión con Dios, Just así cuando tomamos la Santa Cena entramos en comunión con Dios Just- y en comunión con la iglesia. Just as we are baptized and enter in communion with Christ, Entonces- so with the sacrament of communion, we also renew our vows with Christ. Es importante que nosotros participemos también de esta comunión. It is important that we de also lo que es el participate pan of this que communion, representa, The no bread es el cuerpo de which Cristo, represents, it's no not the es. body of Christ physically, it Representa el cuerpo de represents, Cristo. symbolic. El vino no es la sangre de Cristo. The wine El or the vino grape juice, representa it's not o the blood of Jesus, simboliza la sangre it de symbolizes it. Cristo. Cuando nosotros hacemos memoria de esto, When we make memory of this, dice la palabra de Dios, the Bible says estamos viviendo en comunión that we con are Dios. living in communion with God. Entonces necesitamos de esas cualidades nosotros como hombres y mujeres. So we need those qualities as men and women. Buscar ser hombres de buen testimonio. In the book of Acts chapter 6 verses 3 Reflejar and a 7, Cristo en nuestras vidas. we must seek out people Que with cuando great alguien nos testimony. mire diga, algo tiene usted. You have good testimony. The people, No, porque nosotros no somos de este mundo. the people would recognize that we're Somos un different. pueblo escogido That por we're not of Dios. this world, that we are chosen of God. Entonces necesitamos hombres entendidos para hacer la voluntad de Dios. We need men and Por eso women. dice Romanos to do capítulo the will 6, of God. versículo 12 al 13. Dios usa un pueblo apartado. Un pueblo apartado. No somos de este mundo. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. So according to, Necesitamos ser ese pueblo apartado. so according to the book of No Romans reine. chapter 6, Por eso dice, no reine verse 12 and pues 13, el pecado en vuestro cuerpo mortal. it tells us to be different. De modo que obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros cuerpos al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. So as we're about to read Romans chapter 6 verses 12 and 13, it tells us that we ought to be different. It says, as it reads, therefore do not let sin reign in your mortal body so that you obey its evil desires. Do not offer any part of yourself to sin as an instrument of wickedness, but rather offer yourselves to God as those who have been brought from death to life, and offer every part of yourself to Him as an instrument of righteousness. Por eso tenemos que tener cuidado nosotros This is why we must be very careful. de que nosotros no That we podemos contaminarnos Must not be de este contaminated mundo. with this world. Es muy fácil contaminarnos, pero tenemos que cuidar todo vuestro ser, It's easy to be contaminated. espíritu, alma y cuerpo
estén irreprensiblemente limpios para la venida de But Cristo. we must guard our life, our being, which is spirit, body, and soul, that it may be pure in the presence of God and ready as He returns. Tú no eres cualquier cosa, eres un hijo de Dios. You're not just any person, you're a child of God. Hemos sido lavados con la sangre We've preciosa de been Jesús. washed with the blood of Jesus. Y el Señor necesita ese pueblo apartado del pecado. And the Lord needs us to be set aside for Porque Him. Dios no nos llamó a la inmundicia, sino a la santificación. Because God has not called us for wickedness, but for Por eso vuestro sanctification. ser, todo vuestro ser tiene que estar santificado. According to 1 Thessalonians chapter 4. Por tanto, el que no hace caso a esto, no desecha al hombre, sino a Dios que os da el Espíritu Santo. That's why those that do not obey this, we don't reject men, but we reject the Holy Spirit. Porque todo aquel que lucha de todo se abstiene. Because whosoever wrestles with these things, he abstains from all. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros de una incorruptible. Those that do not abstain from all these things of corruption, they shall receive the crown of corruption, but we will receive one that is uncorruptible. A veces tenemos que abstenernos nosotros de cosas We have to abstain from que certain pueden things contaminarnos a nosotros como that can cristianos. contaminate us as children of God. Todos los que vinieron al retiro tienen que abstenerse de cosas que le afectan su vida cristiana. All those that came to the spiritual retreat, you must abstain from Por things eso that Dios will va a poner un contaminate you. espíritu de poder That's why God gives us a spirit of power, amor, of love, y de dominio propio. and self-control. Por eso Dios va a poner el Espíritu Santo sobre That's why the Lord will nosotros, deposit His Holy Spirit in para us, que ese Espíritu Santo sea el sensor para no caer en nuestra vida pasada de error, transgrediendo las leyes divinas de Dios. so that Holy Spirit will be the meter that will mark our walk, that we may not go back to our previous error or the ways of our errors. Hablar de la santificación no a todos nos gusta. To speak of sanctification Es muy is not a bonito pleasant topic. ser cristiano y vivir como sea. It seems really cool to live that Cómodo. Christian life, comfortable, Pero doing cuando what we hablamos want. de esos temas, poco nos gusta. But when we speak of sanctification, very Porque few people estamos like it. acostumbrados a una vida viciada Because we are accustomed to a al life gusto with de la vices, carne. the vices of the flesh. y no queremos sacrificar nuestros gustos. We don't want to sacrifice those Pero things that cuando give us nosotros pleasure. nos abstenemos de tales cosas, But when we abstain from le such damos things, toda la gloria a Dios. we give God all the honor and Alabado glory. sea el nombre de Jesús. Somebody bless the name of Jesus. Y la santificación es un tema que todo cristiano comprometido And sanctification is a topic that all Christian al person servicio de Dios debe de conocer a that is fondo. committed to the service of God must know to its depth. Es más, debe ser unos puntos doctrinales. Bueno, es unos puntos doctrinales. I La think it ought to be an official santificación. doctrinal point, but we must Que include todo el mundo debe sanctification. conocer a fondo lo que es la We santificación. must know sanctification to its depth. Ya que está relacionado con nuestro estilo o modo de vida, Now that it's related to our style or mode of life, our de way of life. nuestras conductas que deben demostrarse al mundo. These are the conducts that we should show the world. Cómo ser nuestros comportamientos al mundo. How our behaviors ought to be. Porque nosotros, hermanos, tenemos que vivir en este mundo. Because we have to live in this world, Pero el mundo no tiene que vivir en nosotros. but the world should not live inside of us. El mundo no nos tiene que afectar a nosotros. The world Nosotros should not tenemos que affect us. afectar al mundo. We should affect the world. Por eso somos la luz del mundo. That's why we are the Somos light of the la world, sal de la tierra. the salt of the Somos earth, el pueblo escogido the por chosen Dios para generation, darle sabor a este mundo. To give flavor to this world. Es un tema importante It's también an important topic as well, porque tiene mucho que ver con la madurez cristiana because it has to do with spiritual y las maturity bendiciones que implican para ser un instrumento usado por Dios. and the blessings that are implied as we are instruments of God. Para ver la transformación de las almas al impartir la palabra con el poderoso respaldo del Espíritu Santo. To see lives transformed as we impart the word of God. Si nosotros nos apartamos para servir a Dios, vamos a impactar el mundo. If you set your life aside for the service of God, you will impact the world. Porque le voy a decir una cosa, Let me una tell you one persona que está apartada del mundo para servir a Dios, If there's a person that is set apart from the world but set aside for the service of God, no ocupo que diga mucho, you don't need to say much. se puede sentir. You can feel. We can feel in you.
Yo miro que cuando veo las hermanas dando las células, I see a lot of the women no that son give the small expertas groups, para hablar, the Bible studies. They're not experts in speaking in pero the cuando rhetoric. están compartiendo la palabra, la gente está llorando. But when they're sharing the word of God, people are weeping. Tiene mucho que dar. It's because they have so much to give. Veo cuando hay personas que traen la unción del Espíritu Santo y están apartadas de lo malo para servir a Dios. I see people filled with the Holy Están Spirit that orando por un abstain from enfermo y está sanando. corruptible things. No ocupa decir mucho, hay demostración They del don't, Espíritu they de don't need Dios. to say much, but there's a demonstration Bendito of sea God's el nombre de power. Dios. Blessed be the name Cuando of God. alguien está agradando a Dios, When someone is pleasing este es God, instrumento This en las is an manos de instrument Dios. in God's hands. Necesitamos una generación diferente, We need a different una iglesia generation. que sirva diferente, A una church that serves iglesia que differently. viva bajo los dones del Espíritu A church Santo, that lives under the una gifting of the iglesia Holy que esté Spirit. llena de Dios, A church that is que filled with sirva God, para Dios, that serves que God, sirva para los propósitos It de serves for Dios. the purpose of God. Eso necesitamos en este tiempo. This is what we need in this time. La voluntad de Dios, lo dice el apóstol Pablo, The Apostle Paul says que esta es nuestra santificación. Dios quiere que el pueblo sea that santo. the will of God is our sanctification. God wants us to be holy. La santificación se define como una obra progresiva de Dios. Sanctification is defined by God's progressive work in man. Y el hombre que lo hace más y más libre del pecado y más semejante a Cristo en nuestra vida actual. And sanctification makes us more and more free from sin Cada and día more like necesitamos Jesus. nosotros parecernos más a Jesús. We need to look more like Jesus and less like us. Cuando a Jesús le iban a aprender, los soldados romanos dijeron, ¿quién será? When the Roman soldiers were ¿Qué no after Christ, predicaban las sinagogas? ¿Qué no predicaban las plazas? they ¿Qué said, no lo who is seguía this man? multitud? Wasn't he not the healer, the one that preached in the synagogues? Pero ¿por qué no lo conocían? Why didn't they know him? Porque sabía ser buenos It's discípulos. because Jesus knew how to make good disciples. Porque todos los discípulos se parecían a él. All the disciples looked like Jesus. Hablaban como él. They spoke like Jesus. Vestían como They él. clothed like Comían Jesus. como They él. ate like Jesus. Cuando estaba Jesús con los 12 discípulos, When a Jesus was with the ninguno 12, conocían porque todos se parecían. They didn't know who was who because they were all very similar to one another. Aquí nosotros, si queremos ser discípulos de Cristo, tenemos que parecernos a él. So if you and I want to be disciples of Alabado Jesus, sea we el must nombre look de like him. Jesús. Blessed be his name. Tuvieron que decirle a Judas, muéstranos quién es. They had to tell Judas, show us who he Todos is. están igualitos. They had to ask Judas, it's because everybody looks the same. They're all the same. Así nosotros tenemos que parecernos más a Jesús. That's how we ought to look. We ought to look like Estos son los Jesus. hermanos de la promesa. Oh, those are the people from the promised Oh, church. todos se parecen. Oh, they're all the same. Porque a un pueblo apartado que sirve para agradar a Dios. This is a people set aside to please No sé God. qué tienes, pero algo puedo sentir. I don't know what they Cuando me have, saludas, algo siento. but I feel something Es que el special Espíritu de inside of Dios them. está contigo. It's that the Spirit of Bendito God is sea el with you, nombre del church. Señor. Significa estar consagrado, Sanctification means to be consecrated, separado, to be separate, apartado de lo malo para el servicio de separate Dios. from evil, but dedicated for the service of God. Dedicado también viene de la misma raíz de ser santo o dedicado a Dios. Dedication also comes from the same root of being separate and set aside for God. Y cuando alguien está dedicado para Dios es un instrumento. en When las someone manos is de Dios. dedicated for God, he or she is an Y instrument Dios in no his tiene hands. problemas para usarlo. And God has no issue or problem to Y use you. le voy a decir una cosa, And let me cuando tell you alguien something. sirve a Dios When es una persona que tiene sabiduría de Dios. When someone serves God, this is a person that Porque el has wisdom from principio de God. la sabiduría es el temor a For the Dios. beginning of wisdom is the fear of the Lord. Dice la palabra de Dios que Esteban The Word of God teaches us that Stephen, no podían soportar la sabiduría que había en él. they could not withstand the wisdom that was inside ¿Y of saben por Stephen. qué tenía sabiduría? You want to know why he had wisdom? Porque el Espíritu Santo estaba en él. Because the Holy Spirit resided in him. ¿Quieres evitar más fracasos en tu vida? You want to stop all Invita those al failures in Espíritu your life? Santo que venga sobre tu vida. Invite the Holy Spirit to enter Él you. los guiará a toda verdad y He a toda shall guide justicia. you to all truth.
Todos conocemos a los grandes hombres y mujeres de Dios que fueron llamados así. We all know the great men and women of God that were called ¿Por as qué such. fueron llamados así hombres grandes? Why were these great men called as such? Porque se dedicaron a tener una vida por completo a hacer la voluntad de Dios. Because they dedicated their lives to do the will of God completely. ¿Quieres que Dios te engrandezca? You want God to make you great? Conviértete en un buen servidor de Dios. Become a good servant of God, Y Dios te va a and bendecir. God shall bless you. Dice, "Y de tal de como Él se lo demandaba. Just as God demanded. Porque tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón la consagración de algo que se vive y no es algo que se aprende. Because we have in our minds and in our hearts the consecration of something that is lived and not something that we just learn. La consagración es un estilo de vida. You see, consecration is a Y la lifestyle. consagración es nuestra adoración a Dios. Consecration is our worship unto God. En la visión de la multiplicación In the vision of multiplication, es de vital importancia it's of vital importance que el instrumento que será utilizado that the instrument that will be used, esté preparado una vida íntima de consagración con that they be Dios, prepared with an intimate life and el relationship cual with God. será instrumento para impactar. And that a intimacy multitudes. with God will make he or she an instrument to impact multitudes. El Señor para eso usó The Lord, that's why he used. y demanda de nosotros una santificación. He uses and demands of us sanctification. Es una orden. It's not an option. Sé santo Be holy, porque yo soy for santo. I am holy. Y a veces nos cuesta trabajo, hermanos, And hablar de sometimes esto. it's a lot of hard Pero es work. importante. It's hard, difficult to speak of this, but it's Hermano, important. Dios usa hermanos que andan mal y mira cómo Dios los usa. You know what? God uses people ¿Han that escuchado eso ustedes? are in sin as well. Hermano, hay hermanos que no son de asamblea apostólica y Dios los usa. There are brothers and sisters that are not even in truth, and God still uses them. Están en otra doctrina y Dios los usa. They're in other doctrines, and God still uses them. Hacen lo malo y veo que oran por los enfermos y Sometimes they sanan. even do the evil things, but they still pray for the sick and they still heal. Una cosa es la unción One thing is the anointing, y otra cosa es la and the other aprobación. thing is approval. Preséntate ante Dios como hombre aprobado. Present yourselves unto God as Alabado sea el nombre de Jesús. Y approved. la aprobación es separación. And Alguien approval que se consagra, is se separation. santifica It's para set ser to be set aside. instrumento en las manos de Dios. It is somebody that is set aside, that is sanctified to be used Entonces, in God's hands. vale la pena apartarte del mundo. So it's worth it to separate Vale yourself la from the pena world. no ser lo malo. It's worth it to not do the evil Vale la things. pena agradar a Dios. It's worth it to please God. Es una bendición. It's a servir a Dios. blessing. Entonces ocupamos la aprobación del Señor We need God's approval. para poder ser santo. La revelación y la fe y el milagro son seguidas de la consagración. Revelation, ¿Quieren faith, ver and miracles are followed by que la consecration. mano de Dios se mueva a tu favor? That the hand of God move in your favor. Consagra tu vida. Consecrate your life. Conságrate, hermano. You want the hand of God to move in your favor? Consecrate your Lo life. que no pudiste hacer en 10 años, en 20 años, lo vas a hacer en poco tiempo. Pero cuando alguien es tomado de la What you mano couldn't de do in Dios, 10 years, you're going to do in such a small amount of time, but you have to be in God's hands. una persona consagrada, hermano, los demonios no te pueden resistir. A person that is consecrated is a person that demons cannot touch. Hermano, cuando uno se aparta, yo soy testigo, cuando I'm a uno se witness aparta para estas cosas, That when somebody sets their life aside for these things for God, te paras enfrente de los demonios y no se pueden resistir, empiezan a retorcer. you y can a literally tirar, stand a before the vomitar. demons and they cannot resist the power of Cuando God. llega la luz, las tinieblas no pueden estar. When light enters into darkness, they cannot withstand. Y para eso, para nuestro crecimiento y nuestra multiplicación, ocupamos una consagración. And for that type of power and for multiplication and growth, we need consecration. Dios no va a usar vasos sucios. God will not use filthy vessels. Dios va a usar vasos consagrados. God will use consecrated Y vessels. tú eres ese vaso And que you're Dios va that a vessel usar. that God is going to use. Por eso enfatiza la palabra de Dios, presentar. That's why the word of God emphasizes and saying, present yourselves. Pastor Miguel, ¿por qué me tengo que apartar? Pastor, why do I have to set myself aside?
Dios siempre tiene buena relación con aquellos que voluntariamente deciden vivir una vida dedicada Because para God has a Dios. good relationship with those that have decided Consagradas to live for Him, consecrated. en sus emociones, en sus sentimientos. A person, not a person that is based off of their emotions or feelings. Necesitamos nosotros experimentar otra dimensión espiritual. We need to live a different No spiritual podemos dimension. conformarnos como estamos. We cannot just conform to the way we are, Necesitamos conformarnos con que los deseos de Dios se cumplan en but we nuestra vida. must conform ourselves with God's desires to be Esta fulfilled. in our iglesia life. tiene propósitos This grandes, church has great purpose, pero por más que trabajes, si no eres instrumento en la mano de Dios, no van a but crecer. it doesn't matter how hard you work. If you're not an instrument in God's Necesitamos hands, nosotros vivir nothing will happen. alineados a los We propósitos de must be Dios, aligned to God's haciendo will, la voluntad de Dios, doing His will, consagrados para Dios. consecrated for Him. Eso necesitamos nosotros. That's what we need. Una santificación no es algo emocional, Sanctification is not something emotional. no es una motivación, It's not a motivational speech. es una decisión íntima, personal con Dios. It's something that is intimate in your relationship Decir, with no lo God. hago esto porque esto a Dios no le agrada. It's to say, I'm not going to do this because God is not pleased with this. ¿Por qué no? ¿Por qué estamos perdiendo nuestras generaciones? Why are we losing our generations? Porque nosotros no hay consagración. Because there's no consecration Por in eso us. estamos perdiendo nuestros That's hijos. why we're losing our Estamos perdiendo children. nuestra familia. That's why we're losing our families. Nuestros hijos ven. Our children are seeing. Nuestros hijos hacen lo que tú haces, Our children are doing what you're doing, no lo que tú le dices. not what you're telling them. No van a hacer tus hijos lo que tú le dices. Your kids are not going to do what you Si tell tú them le to do. dices, hijo, no hagas esto, If no you, hagas if you esto, tell your child, don't do this, don't do y that, tú lo haces, and you're doing it, tus hijos van a terminar haciendo lo que tú haces. your children will do what you're doing. Por eso nosotros tienen que ver nuestros hijos como somos nosotros. That's why our children will follow our A la example. gente no ocupas cambiarla, You don't need to change people. a la gente hay que inspirarla. You must inspire people. Y la inspiración And inspiration es el ejemplo. is the example. La mejor inspiración es nuestro ejemplo. The greatest inspiration No is our own esperes buscar example. gente convertida si tú no estás Don't convertido. wait to convert people if No, you're not no converted. esperes que sea gente mejor que tú si tú no eres, porque tú eres. Don't expect La people to be better inspiración para than you ellos. if you're not wanting to be their inspiration. Si queremos gente buena cristiana, hay If we que want ser buenos cristianos Quality nosotros. Christians, we must be quality Christians. Si queremos ser buenos líderes, If we want- necesitamos tener buenos líderes, necesitamos ser buenos líderes. If we want nosotros. good leadership, we must be good leaders. ¿Cuántas veces salimos de las células How many times do we walk out of our small groups o del retiro como este que realizamos or our este fin de spiritual semana, retreats just like we had this past weekend, diciendo ahora sí voy a cambiar, saying, all right, I'm finally going to change now. ahora sí ya no voy a ser el mismo? Things are different. I'm changing for the Salimos de better. este domingo de la resurrección de We're Cristo walking out of this Sunday, out of y Resurrection decimos Sunday, ahora sí voy a servir a and we're going to Cristo. say, yes, now I'm going to really serve Salí God. animado, You know, to walk out motivated. pero no basta con una animación. But a motivation is not enough. Necesitamos una transformación We need a interna. transformation. Y esa transformación la hace el Espíritu Santo. And that transformation is done by the Ese Holy cambio lo Spirit. hace el Espíritu de Dios. That transformation is done by El God. Espíritu de Dios The nos Spirit of God transforma, nos transforms us, renueva, nos renews us. cambia nuestra vida. Will change our lives. Y a veces decimos, caemos en un error y decimos, volvemos a caer a lo mismo. And sometimes we No keep queremos falling the same ustedes que mistakes. vinieron al retiro, los que están aquí, que caigan otra vez al mismo Those that came to the sistema, retreat, we don't want you to go al back to the mismo same errors and the same entorno, mistakes. con las mismas With the amistades. same friends. Recuerden que The las same malas circumstances. conversaciones corrompen las buenas Remember, costumbres. don't you forget that bad conversations corrupt good deeds and good Tienes works. que cortar cosas que están estorbando para tu You santificación. must cut certain things and certain Tienes que relationships that do quitar not áreas edify. que dañan tu vida espiritual. You must take away those areas in your life that Tienes damage your que, spiritual a walk. veces de la gente que te rodea tienes que sacar la vuelta porque dice que el sabio ve el mal Sometimes you must even avoid certain y people huye. because the wise person No sees the dialogues evil con el diablo ya. and does not draw near to the El evil. diablo es astuto y conoce tus debilidades. The devil is astute and he knows your weaknesses. Sabe bien cuál es tu fragilidad He para knows volver a caer those donde mismo. fragile areas in your life that you can fall once Necesitas again. huir de tales cosas You need to flee from those y things buscar agradar a Dios. and seek to please God. Necesitamos una iglesia santa, We need a holy una iglesia church, pura, a pure una iglesia church, que agrade a a Dios. church that would please God.
A veces muchos excusan, ¿por Many- qué caíste donde mismo, hermano? Many people say, well, Lo que brother, pasa es que a why you veces que fall al in the pastor same le thing? faltó más, hermano Miguel, a usted. Casi me convencía. Casi cambiaba. No, la culpa no es del predicador, la culpa no es del pastor, la culpa no es del líder. Nosotros somos responsables When we de keep- nuestras decisiones. When we keep falling in the same errors of our ways, it is not the preacher's fault that he didn't preach good enough. It's not your leader's fault that he didn't lead you good enough. It's our fault for making the same choices that we constantly make. So we need to change those things. Pero tenemos que cuidarnos. We nosotros. must be careful, guard ourselves. Todos sabemos que todo esto We know that all of this, es por falta de consagración. it's simply because of a lack of consecration. Nadie es culpable de nadie. No one has any fault over anyone else. El alma del Padre es mía. The El alma del Hijo es mía. Pero el alma que pecare, esa pagará las consecuencias. The father's soul, the child's soul is mine, says the Lord. But the soul that would sin, that one shall surely pay for their deeds. Por lo demás, no tiene nada que ver nuestra relación particular con Dios. De lo que verdaderamente necesitamos nosotros es una experiencia real con Dios. See, so what we need in our lives truly is an experience, a real experience with Pero God. esto cuesta un precio But this has a price over it. y no todos están dispuestos a pagarlo. And not all are willing to pay that price. Tenemos que cortar, We must cut. tenemos que romper, We must tenemos que liberarnos we must rupture. We must be freed a veces de cosas que nos gustan from even things that we like o simplemente son rutinas de nuestra vida, or routines that we might even have in our que lives. por lo contrario son estorbos para buscar agradar a Dios. That by the contrary, they are simply obstacles to seek the presence of God. Sin embargo, hay una forma de vivir una vida victoriosa, But there is a way to live a victorious life, una vida de gozo a life of joy, y una vida que admiramos en otros. and a life that we can even admire in others. Es luchar por una bendición, It's to fight for a blessing, pagar el precio por una bendición. to pay the price for a blessing. Jacob Jacob, dice que estuvo luchando por una the Bible bendición. says that he wrestled Se the angel for a sacrificó por blessing. una He bendición. sacrificed himself to get a Dice que su blessing. muslo His se hip, deslocó, his hip was dislocated, pero dijo, yo me voy por una but bendición. he said, I don't care, I'm going for my blessing. Necesitamos luchar por una We bendición. must wrestle for our Vale la blessings. pena apartarse It de is esas worth cosas para agradar a To Dios. separate yourself and set yourself aside for God. ¿Cómo me consagro? So how can I consecrate myself? La consagración es una iniciativa The personal. consecration is a personal initiative. Es un estilo de vida. It's a lifestyle. Decía yo anteriormente, no es algo que se aprende, sino algo que se vive. It's not something that is learned, but something that is Es lived. dar un sacrificio a nuestro It's to give a Dios. sacrifice unto God. No debe ser algo forzado ni obligado. It's not something that ought to be forced or obligated. Es algo que sale de mí. It's something that comes from me, from my own heart. Cuando alguien es obligado a cambiar, You see, when va somebody- a volver a caer donde mismo. When somebody feels obligated to Pero change, you're going cuando to fall alguien back in se the same decide a cambiar, in the same thing. ya But when no you vuelve a decide, ser el mismo. when you decide with all your heart, with all your mind, you will no longer return to those old things, those old ways. No podemos traer a los hermanos con un policía para que no hagan lo malo. We can't bring some kind of Hermano, sheriff no or law hagas esto, enforcement hermano, no hagas to say, esto, brother, eso don't está do malo, that, eso don't do está that. malo." That's bad, No that's podemos. evil, stop. We can't do that. We can't police you around. No podemos andar acá atrás de cada uno de ustedes We- para que vivan apartado de lo malo. We can't be lurking and trying to see who's messing up. No, that's not the way we run A things. fuerza no sirve This is buscar a not, Dios. we don't do this by force. We're not obligated. Eso es voluntario. Serving God is not an obligation. It's a Tú te voluntary thing. tienes que cuidar. You must guard Nadie yourself. te va a cuidar. Nobody's going to take care of you like that. Entonces, si no debe de ser una actitud de agradecimiento continuo y voluntario. It must be an attitude of gratitude Yo that me is aparto continuous. por You agradecimiento see, a Dios. I set my life Yo me aside for God aparto para agradar a Dios. because I'm grateful Yo me to Him. aparto para que Dios me use. I wanna please Him. Yo I me want Him to use aparto me. para que el Señor esté conmigo. I want Him to be with Allegaos a mí, yo me allegaré a vosotros. If you draw close to Yo God, He quiero shall que draw Dios close to you. esté conmigo. Yes. Yo quiero que Dios You pelee see, mis batallas. I want Yo God to be with quiero me. que el I want Him to fight my Señor no me battles. deje. I don't Yo want Him to quiero leave me. buscar agradar a Dios. I want to seek to please God.
Cuando tú te apartas, mira qué bonito se vive agradando a You Dios. see, what a beautiful thing it is to live a life that Es pleases God. fácil la vida cristiana. It makes Christian lifestyle very easy. Pero cuando alguien vive obligado, a todos los amigos que están con But to all of our nosotros, si friends that are vives here, obligado if you a live a estar life sirviendo a Dios, of obligation to no serve God, sirve eso. that's going to make you frustrated. Necesitamos nosotros ser voluntarios. You en must agradar a want Dios. it. You must desire it. It must be Así voluntary. como Cristo amó a la iglesia y Just se as entregó Christ por ella, loved the church, He gave His para life voluntary santificarla, for the church, to sanctify it. habiéndola purificado en el lavamiento de las aguas por la palabra, Having purified it in the washing of a water fin de by the word, presentarla a sí mismo una iglesia in gloriosa, order to present to Himself a que glorious no church tuviese mancha that would ni not cosa have semejante, sino blemish que fuera una iglesia or wrinkle, santa. but it would be a holy church. Por eso necesitamos nosotros renovarnos, That's why we must be renewed, transformarnos, be transformed. hacer cambios en nuestra We must vida. make changes in our lifestyle. Dice un filósofo, A philosopher once said, renovaos o morir. renew or die. Por eso dice Romanos que seamos innovadores. The book of Romans Tenemos que cambiar nuestra manera de sentir, urges us to nuestra be manera de innovators. pensar, nuestra manera de actuar como cristianos. we must change the way we think, the way we act. No nos In order comportamos to be better como hijos Christians. de Dios. Por eso nos dice la palabra de Dios, Dios desea que nuestra vida siempre se mantenga renovada. The word of God urges us to keep our lives Renovaos el espíritu in de a vuestra constant mente renewal. para entender cuál es la buena voluntad de Dios agradable Be y ye perfecta. transformed by the renewal of your mindset. Eso es lo que quiere el Señor de This is what nosotros. God wants from us. Para consagrarnos para Dios, a veces va a traer incomprensión cuando vayan a su casa. So whenever you try to Va a consecrate haber your life to God, rechazos de los demás. it's going to attract maybe certain rejects from people, or people won't understand why you do the things that you do now. Amén. A veces por no entender la forma de vida que Dios quiere. And sometimes when people don't understand the lifestyle that we're living in order to please God, Vamos a cambiar nuestra forma de vestir, people will see that we're going to change Nuestra maybe forma de the way we hablar. dress, the way we speak, nuestra forma de actuar, the way we act, nuestra forma de the comportarnos. way we behave. Vamos a empezar a cambiar. La gente no nos va a entender. You see, some people will not understand us. Cuando tú empieces a agradar a Dios, todo cambia. When you begin to please God, everything La gente changes. te va a decir, ¿qué te pasó? ¿Qué te People will say, man, hicieron? what happened to you? What did they do to you? No me pasó otra cosa, conocí a Dios. You see, nothing else happened except for that Y ando buscando agradar a Dios. I met Jesus and now I seek to please Him. Otros por no saber que nunca llegarían a lo que Dios les está demandando. Las personas consagradas no son personas egoístas, People that are consecrated sino que buscan la manera de poder bendecir a la obra are de not Dios. egocentric people, but they seek ways to bless the work of God. Y a veces eso cuesta trabajo. A todos nuestros amigos que vienen a la iglesia, Él es el mejor momento y el mejor lugar para estar en la casa de Dios. Let me tell you something. For those that have come to this place, this is the David lo best moment reconocía y to decía, seek es the presence of mejor God. estar un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Even King David said, better is Yo one me day to alegré be con in los God's que me house decían, a la casa de Jehová iremos, than porque a ahí thousand away from derrama el it. Señor bendición y David vida said, eterna. I was glad when they said it to Porque me, aquí let us go buscamos to the house of agradar a the Lord. Dios. Because this is Porque where we aquí seek el to please Señor God. nos purifica. Porque aquí el Señor nos santifica. This is where God Porque aquí purifies manda us. el Señor Where de He su Espíritu sanctifies us. Santo Where He para sends His Holy limpiar Spirit nuestra vida. to cleanse our Alabado lives. sea el nombre de Dios. Somebody bless the name of Jesus. Eso necesitamos nosotros. This is what we need. Pero ¿cómo tengo que cambiar? But how Necesitamos la must I change? presencia de Dios. Well, we need the presence of God. Hay cosas que no podemos cambiar There are nosotros. things that you and I cannot change at all. Hay cosas que no podemos nosotros decir, ya voy a cambiar y vuelvo a caer donde mismo. You see, sometimes that's why Porque people falta say, el well, Espíritu de Dios. I'm going to change this Porque time. alguien que tiene un encuentro con la presencia de Dios, su vida no puede ser la misma. Well, there- Empieza a haber cambios genuinos, empieza a haber una transformación del ser humano, empieza a haber comportamientos diferentes. Que no tú respondías así, ya no respondo así, porque ahora soy un hijo de Dios. Bendito sea el nombre poderoso You de see, Dios. the reason why we stop certain behaviors in our lives, it's because the presence of God has finally met with us. And when the presence of God meets in our lives, we can no longer think, talk the same way, because we are a new creature in God's presence. Alabado sea el nombre de Somebody Jesús. bless the name of Jesus. Por eso es importante, de suma importancia, That's hermanos, why it is of utmost importance nosotros saber definir to know how to define vale la pena agradar a Dios.
define in our lives that it is worth Vale la it pena to please vivir una God. vida apartada en Dios. Is it really worth it? Hasta ahorita no he visto una persona que se aparte para servir a Dios y le vaya mal. Until this moment, I have not seen one Vale la person pena. that has decided to serve God and Cuando things have nosotros gone nos sour for apartamos them. para Dios, Dios te usa, Dios te bendice. You see, when you set your life aside for Jesus, Dios te God lleva will a un use you. nivel espiritual. God will take you to higher levels. Y es lo que quiere el Señor de This is what nosotros God hoy. wants from us. ¿Cómo me voy a santificar? Buscando su How will presencia. I sanctify myself? Well, by seeking His Dice la presence. palabra de Dios The que Word of el God says Espíritu Santo the Holy Spirit es fuego is a purificador. purifying fire. Dice que cuando llega el Espíritu Santo en nosotros, That when the Holy Spirit arrives in our lives, quema todas las it imperfecciones. burns all those imperfections. Quema todo lo malo que hay en nosotros. It burns away all the impurities. Nos hace consistentes, It makes us more nos hace consistent, resistentes resistant, y nos da el brillo and gives us that de la shine unción of the para que anointing. donde te pares So wherever you go and pueda ser stand, de bendición you para too otros. shall be a blessing for others. Porque dice el Señor, Because the Lord las says, bendiciones mías son my bendiciones de blessings bien are y blessings no for de good mal. and not for evil. Y Dios quiere que brilles en el sitio donde And estés. God wants you to shine where you're at. Cuando tú te santificas, When- donde te pongas, vas a ser una bendición. When you are sanctified, Donde wherever I llegues place you, será says una God, bendición. you shall be a En tu blessing. trabajo serás una bendición. At your job, en tu casa serás una in your bendición. home, En la calle serás in una the bendición. street. Oh, bendito sea el nombre de Blessed be Dios. the name of the Lord. Porque el Espíritu de Dios está contigo. Because the Holy Vas Spirit a is orar with por you. un enfermo You're y gonna vas pray a for the sick sanar. and they Vas shall a recover. reprender un You're gonna endemoniado cast y va a devils salir el away and they shall demonio. leave. Vas a traer paz donde llegues. You're gonna bring Porque peace el where you arrive. Espíritu de Dios Because viene sobre ti. the Spirit of God Bendito is sea over el nombre you. del Señor. Si tú no puedes cambiar, If you cannot hoy vamos a change, invitar que el Espíritu de Dios cambie en we're nuestra going to vida. invite the presence of God to inhabit you, to El change you. Espíritu de Dios dice que se mueve, dice que cuando estaban todos unidos con el mismo propósito, cayó el poder de Dios. In the upper room, y the todos 120 fueron were united. revestidos del Espíritu Santo y empezaron a hablar otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. And in their unity, the power Bendito of the sea el Holy nombre del Spirit Señor. Y cuando el fell on Espíritu them, de Dios cayó sobre la filled them. iglesia, dice la palabra de The Dios que en Bible ese says día that se that day, convirtieron 3,000 personas y el Espíritu Santo seguía moviendo la iglesia. Not just the Hoy 120 were empezó a filled, multiplicarse but that porque day, el Espíritu de Dios estaba con ellos. the Lord Y queremos multiplied que el Espíritu de Dios the church esté con nosotros. with 3,000 Alabado sea el conversions. nombre de Dios. And the Lord continues Porque to el do His work Espíritu de Dios to this day. es poder de because the Dios Spirit of God is para power salvación. for salvation. Y eso queremos nosotros hoy. And that's what we want Queremos today. Espíritu de Dios. We want the Spirit of Le God. vamos a pedir al Espíritu de Dios que nos santifique, We're que going to nos ask His limpie, Spirit to cleanse us, to que nos purify us, lleve to take us, a ser usados por Él. to be used of Him. Y la iglesia primitiva se dejaba guiar por el Espíritu Santo. And the first church allowed Creemos themselves que to be used nosotros of God. somos esa iglesia We primitiva. believe we are also that Por same eso first somos la church. asamblea We're the apostólica. apostolic Porque hemos assembly. creído en las doctrinas, en las disciplinas de los Because we apóstoles. have believed in the Hemos doctrines creído en and el disciplines of nombre the de apostle. We Jesucristo. believe in the power Hemos of the name creído of en el Jesus. Espíritu We Santo. believe in Holy Hemos Ghost creído en el baptism. bautismo. We believe Hemos in creído en baptism. hablar otras We believe in lenguas. the speaking of Creemos en las tongues. palabras We believe in proféticas. prophetic Creemos en word. los dones. We believe in the Creemos. spiritual gifts. Somos una iglesia We are apostólica. an Una apostolic iglesia church. que se multiplica. A church that Una iglesia multiplies. que crece. A church Una that iglesia grows. que se fructifica. A church that Una has fruit. iglesia llamada por Dios church para este tiempo. That is called of God for this time. Ese es el tiempo perfecto de Dios. This is God's perfect Dios te time. escogió en este tiempo, God chose pero you. viene un avivamiento And there cual is a nunca coming en la revival vida lo habíamos experimentado. world has yet to Creemos see. que el Espíritu de Dios se va a mover We believe that en the tu Holy Spirit is célula, moving. en tu casa, It's en gonna la move in your iglesia. small group, Hoy in el church, in Señor your va a home. empezar a encender The church will be esas ignited. antorchas encendidas. Those torches Hoy will be el ignited. Espíritu de Dios está aquí. The Spirit of Oh, God is in this bendito place. sea el nombre de Dios. Blessed be the name of Jesus. Por eso necesitamos anhelar. That's why we must Si vuestros desire. padres terrenales saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, If earthly fathers know how to bless cuánto their más children, nuestro Padre how Celestial much nos more will our da Heavenly el Father Espíritu want to do Santo the a los que same? los pedimos.
Bendito sea el nombre del Señor. Y dice la palabra de Dios And the que Bible necesitamos pedirlo. That you must ask. Porque quien no tiene el Espíritu Santo, Whosoever does not dice la have the palabra baptism de of Dios the que Spirit. no es de Él. Y si nosotros queremos ser de Dios, necesitamos el Espíritu Santo. If you don't have the baptism of the Spirit, you're not Yo of quiero God. ser de Cristo. So in order to be of God, you must Yo ask for necesito His su baptism poder. of the Spirit. You need His Necesito power. su presencia. Lord, we need your power. We need Y your quiero presence. decirle, cuando una iglesia está llena del And let me Espíritu tell you, when a Santo, church is filled with the Holy Ghost, suceden cosas maravillosas. marvelous things take place. Las iglesias siempre han nacido a través de los milagros. Churches have always been birthed from Las miracles. células crecen más cuando hay milagros y hay Small Espíritu groups in the Santo. homes grow when there are miracles. Si nosotros queremos crecer en nuestras células, If you want your small group in your deje home que el to Espíritu grow, Santo caiga en su let célula. the Holy Spirit take Deje que el precedent in your Espíritu home. Santo sane a la gente en Let el nombre de the Jesús. Holy Spirit heal the people. Pero pastor, But pastor, sé que tengo que llamar a un ministro I know. para que ore por los enfermos. I gotta call a minister to No, come pray no for the ocupas sick. un ministro. No, you don't need a minister. Si tú, dice la palabra de Dios, esas The Bible señales says, seguirán a los que and creen. these signs shall follow them that believe. Cuando tú ores por los enfermos van a sanar You en el nombre shall de lay your Jesús. hands on the sick and they Si shall tú crees recover. en el poder de Dios, If you believe in vas the a power ver of God, milagros, you shall see vas a ver miracles. prodigios. You shall see wonders. Los milagros más grandes que hemos visto nosotros no han sido en los templos. The greatest Han miracles sido we've en seen las casas. have not been Han in sanado temples. gente They've de been in homes. cáncer. Han sanado gente de We've seen sida. people here from Han sanado cancer, gente del from diabetes. AIDS, from Han sanado diabetes. gente. No importa la enfermedad. It doesn't Si matter the tú sickness. crees, If si you tú believe, crees, verás la gloria you de shall Dios. see the glory of Bendito God. sea el nombre de Dios. Blessed be the name of Jesus. Por eso necesitamos hombres y mujeres ungidos, That's why we need anointed men and women, santos, holy, para que Dios los use so that God can poderosamente. use them powerfully. No te minimices. Do not minimize yourself. Ya no vamos a ser espectadores, We're no vamos a longer ser going to be spectators, protagonistas. but we're going to be protagonists. Ya no vamos a decir en tal iglesia sucede esto, We're no no. longer going to say, oh, things En happen otra in that iglesia church. también, no. Oh man, great things are happening in mi that other church. iglesia No, in this están church, pasando cosas grandes, something poderosas. great is Alabado taking sea place. el nombre de Dios. Tú eres ese instrumento que Blessed be Dios the va a name of usar. Jesus. You are that instrument God is going to use. Tú eres, Dios te You quiere are. usar a ti. God wants to Dios use te you. quiere usar a ti. God wants to Dios use te you. quiere usar a ti. God wants no to use te you. limites. Don't limit Tú yourself. serás un instrumento en la mano de You Dios. shall be an instrument in God's hands. Mira, hermanos, Look, mi hijo en la escuela My de son. 6 años de edad estaba en primer año de primaria. at 6 years of age, he was in first grade at his Cuando school. salió al receso o al recreo, When he went to recess, uno de sus compañeros se sentó one of his classmates, he sat en una banquetita fuera del salón one of the y benches empezó a outside, llorar el niño. and the Estaba kid began llorando. to weep. He began to cry. Se acerca a mi hijo y le dije, ¿qué tienes? My son, he got close to him and Me he said, duele what do you mucho el have? estómago, dice el niño. The other kid said, man, I have a horrible stomach. Mi hijo se sentó por un lado del niño, My son sat right beside him. así como yo abrazo a la gente que llega dolida a la iglesia. Just like how he's seen me hug others when they Así arrive mi in hijo church. extendió la mano sobre el So niño, my son also lo put abrazó de his arm 6 over him. años. He's 6 years old. He was 6 years old. Abrazó al niño He embraced him y le dice al niño, and tells the kid, ¿quieres que ore por ti? you want me to pray for you? Mi niño abrazó al niño y oró por ese niño. My little boy embraced 6 that kid años de and edad. prayed for him, 6 years of age. Oró por el niño, Prayed for him. se levantaron y se fueron a jugar. They got up and they went to play. Regresaron al salón They got back to their classroom, y le preguntó mi hijo, and my son asked him, the other boy, ¿todavía te duele tu estómago? hey, is your stomach still hurting? No, le dijo, cuando tú rezaste, le dijo, And the other boy se said, me quitó el no, dolor. when you prayed for me, the pain left. Dios usa a God quien uses- cree en él. Whosoever believes in him, A quien cree, Dios lo usa. whosoever believes, Para el God que cree, uses that person. Para el que cree, For whosoever believes, para el que cree, for whosoever para el believes, que cree, for whosoever may believe, todo, all todo all le es things posible. are made possible.
¿Habrá algo imposible que Dios no pueda hacer? Is there anything impossible God cannot ¿Habrá algo do? imposible? Is there anything impossible for No God? hay nada There's imposible nothing para Dios. impossible for God. No te he dicho, le dijo Have I not a told Marta y you? a María, He told Martha and que Mary. si creyeres, Have I not told you that if you verás la believe, gloria de Dios. you shall see the glory of God? No te he dicho que si crees tú vas a ver la gloria de Have I Dios. not told you that if you believe, you too shall see the glory of God? Yo creo que todas las personas que han venido aquí, I believe así that como everyone that has come Mario here, just oró like por me, por una sanidad, just like we prayed a little while ago for healing, el Espíritu Santo está en este lugar. the Holy Spirit is already in this place. Y Él no mira qué condición y qué tan difícil sea tu He enfermedad. does not see the difficulty of your Él te condition. va a sanar en esta tarde. He's going to heal you right Él te va a now. sanar. He's going to heal you right No me now. importa qué tan difícil sea tu I esposo, tu don't care esposa, how tu difficult hijo, maybe your family might Dios be. lo va a transformar. God will transform your family. Van a caer rendidos a los pies de Cristo. They're going to render themselves unto the Lord. Dios quiere hacer milagros. God wants to make miracles. ¿Saben cómo crecen las iglesias? You want to know how churches grow? A través de Through milagros. miracles. Porque estamos en un mundo incrédulo, Because we're in an unbelieving como world. Tomás, hasta no ver Thomas. creer. Thomas the Por eso unbeliever. el Señor se manifiesta con I won't poder y believe until I see. demostración That's why God manifests himself with para que demonstration. la gente crea en el So poder de that Dios. people may believe in the power of the Holy Spirit. Lo que para ti es imposible, What for you is impossible, para Dios es for posible. God all things are possible. Yo creo que Dios puede hacer milagros I hoy. believe God can do a miracle ¿Alguien cree en today. esta tarde? Does anybody believe with me? ¿Alguien cree que Dios puede hacer un milagro? Do you believe God can do a miracle today? Yo todos los días veo milagros. Every day I see miracles. Le contaba al pastor que mi esposa esta semana I told the pastor se le dobló el pie en un cajero automático en el banco that my y no wife's supo foot cómo se le dobló el pie. Tuvimos que subirla en el carro en brazos. it was sprained and we had to carry her Subió la into the car. escalera a la segunda planta de casa She was walking up the con stairs las to the rodillas second y story. ayudándola yo para subirla. Cuando subió, estábamos en la recámara. As soon as Le we were dije, in the "Ahorita te voy bedroom, a sobar", tomé una pomada y le empecé a sobar. I began No, to- no consentía ella que tocara la piel de ella, del dolor que traía. I tried to massage the affected area, but she didn't want to allow me to Me even dijo touch mi her skin. esposa, no me sobes, no She sabes said, sobar. don't touch me. First of all, you don't know how to massage. Lejos de sanarme, me vas a lastimar, me dijo. So, instead of healing me, you're gonna make it worse. Pero me dijo, haz lo que tú sabes Just- hacer, me dijo. Just do what you know how to do. Puse la mano en su tobillo. I put my hand on her ankle Le dije, en el nombre de Jesús, and I said, in the name of the Lord Jesus, tendones Tendons. se restauran en el nombre be de ye Jesús. restored in Jesus' Sentí en la name. mano el tronido. And I felt the little crack in my hand. ¿Qué te dije, mi hijo y mi esposa? And my wife told my son, Era más she said, efectivo lo what que did I tell sabes you? hacer, me dijo. I'm sorry, she told me, what did I tell you? See, what you do is more effective. ¿Te duele? No me duele nada. ¿Te duele? No me duele I asked her, nada. "Does ¿Te it duele? hurt?" No me She puedes says, "No, nada. I don't feel Levántate." anything. Se levantó. ¿Te duele? She No me got duele up nada. and nothing was hurting. Lo único que sé hacer eso. The only thing I knew how to do. Lo que tengo te doy. Silver, gold I have not, but what I have, I give Lo to que you. tengo te doy. What I have, I give to you. Si alguien tiene una necesidad, If anyone has any need, pónganse de pie todos. stand. Everyone stand.